Hola, soy Jesús Sánchez y esto es Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy vamos a hablar del ahorro. Del ahorro en 2023. ¿Qué es exactamente tener ahorros y qué es lo que ha sido o lo que ha significado tener ahorros durante los últimos años? ¿Qué ha significado tener ahorros en la última década y qué significa tener ahorros en la actualidad? Pues en el último año hubo algunos cambios que nuestra relación, nuestra forma de entender el ahorro debe cambiar. Pero antes de entrar en el podcast de hoy, en el tema de hoy, tengo una newsletter, tengo un boletín que se envía por correo, se envía todos los viernes a media tarde, en el que estoy creando una nueva serie de fundamentos, de cimientos de las finanzas personales, los aspectos más importantes para mejorar tu relación con el dinero. Vamos, para que tengas más dinero, hablando claro. La semana pasada te hablaba de los cimientos del ahorro y esta semana seguimos profundizando un poco en el tema y vemos que si quieres tener dinero, lo más importante es que no ahorres. ¿Cómo? Bueno, pues si quieres saber el por qué, ya sabes, apúntate a la newsletter en quieroserrico.com/lista. Y dicho esto, venga, vamos ya con el tema de hoy. Me atrevería a decir que en los últimos 500 años, fíjate bien lo que digo, por lo menos en los últimos 500 años desde el Renacimiento, tener dinero ahorrado, significaba que ese dinero te estaba generando más dinero. Depende de la época, de las circunstancias, de la inflación que hubiera en aquel momento, pero generalmente en los últimos 500 años, y yo no soy un experto en este tema, tener dinero ahorrado, tener dinero en un banco o la institución que fuese en ese momento, porque los bancos aún no existían, o no existían tal como los conocemos a día de hoy, tener dinero significaba generar un ingreso pasivo. Significaba tener intereses por ese dinero. Y quien tuviese la cantidad equivalente a lo que puede ser un salario, la nómina que recibe en un mes, tener ese dinero ahorrado, seguramente y más que seguro, le iba a generar al cabo de un año tener un ingreso más, una paga más, una nómina más. Es decir, con que simplemente ahorrases un poco y recurrieses a productos de inversión, en principio bastante seguros, como dejar el dinero en alguna institución financiera, era más que suficiente para tener un ingreso que en muchos casos no tenía ni siquiera por qué ser pequeño, sino un ingreso bastante importante. Y esto fue así hasta el año 2012. A partir del año 2012, durante la última década, 2012-2022 más o menos, las cosas cambiaron y cambiaron totalmente. El precio del dinero, el tipo de interés marcado como referencia, llegó a estar en valores negativos. Es decir, que por tener dinero en el banco incluso tenías que pagar. Y fue cuando los bancos, protegiendo su negocio, empezaron a cobrar comisiones por todo, por tener la cuenta, por la tarjeta, por domiciliar recibos, o si no te exigían ciertas condiciones, ciertos requisitos que en la mayoría de los casos o en muchos casos llegaban a ser incluso complicado de cumplir. Así que mucha gente, para tener acceso al sistema bancario, tenía que pagar por ese acceso, en forma de comisiones en principio anuales, semestrales, trimestrales, simplemente por tener una cuenta bancaria en la que recibir tu pensión, en la mayoría de los casos podía ser tu pensión, y desde ahí domiciliar recibos como la luz, el agua o algunos servicios básicos. Y si en tu caso tienes menos de 30 años o incluso menos de 35 y antes de esa época de 2012 no tenías ahorros porque no habías empezado a trabajar, incluso es posible que no tuvieses una cuenta a tu nombre, o la tuvieses, pero bueno, como si no la tenías, todo esto te queda muy muy lejos. Y mucha gente ya ha asumido como que es normal que tener en el dinero en el banco pues no te den nada por él, incluso en muchos casos por tener una cuenta o tener varias cuentas bancarias tienes que pagar por básicamente por poder acceder al sistema bancario, lo cual, como he dicho antes, es una anomalía que se ha producido solo durante la última década. Y algunos expertos incluso llegaron a vaticinar que esto no era una anomalía, sino que era algo que había venido para quedarse, que nunca más te iban a remunerar por tener dinero depositado en el banco, por tener dinero, llamémosle dinero ocioso, por tener eso, simplemente los ahorros. Que el ser un ahorrador, pues a partir de ese momento, a partir del año sobre 2012, empezaba a estar penalizado. Bueno, pues llegamos al año 2022, 2023 y las cosas de repente han cambiado. Y han cambiado
un poco. Iba a decir han cambiado mucho, pero realmente no han cambiado mucho. Pero sobre todo por el tema de la inflación, para combatir la inflación, han empezado a subir los tipos de interés. Ese dinero que está depositado, ese dinero que está ahorrado, pues ahora empieza a generar intereses. Antes no lo hacía, ahora sí. Y los expertos dicen que al menos de momento durante los próximos años, vamos a decir los próximos mínimo 3 años, los tipos de interés que marcan los bancos centrales van a seguir altos. Puede que suban un poco, puede que dejen de subir, pero que en principio durante eso, a medio plazo, corto, medio plazo, los tipos de interés van a seguir altos y los ahorradores, la gente que tenga dinero en el banco, va a recibir unos intereses. A día de hoy, al menos en España, principalmente en España, en otros sitios es un poco diferente, los bancos están retrasando, están limitando los tipos de interés que están pagando a sus ahorradores. Ellos dicen que es un tema de competencia, como nadie lanza una oferta agresiva al mercado, pues el resto no lo hacen. Es una especie de carrera en la que todos ven que el de al lado pues no está corriendo, sino que está andando, y entonces ellos tampoco deciden correr. Dicen, pues mira, yo prefiero estar así porque así gano más dinero. Pero aún así, esa tendencia poco a poco se está revirtiendo. Cada vez los bancos van subiendo un poquito más esos tipos de interés que nos están dando. Y hay gente que de momento esto lo ve un poco extraño. Es que están acostumbrados a esta excepción que hemos vivido durante la última década en la que tener ahorros pues prácticamente estaba penalizado. Y ahora hemos vuelto a una situación que podemos considerar normal, que debería ser lo normal. Y como para ellos es extraño, pues están desconfiando un poco de estos sistemas, que piensan que es algo arriesgado, que no es normal que el banco te dé dinero por tener el dinero guardado. Pues no, mira, siempre ha sido así y siempre debería ser así. Tu dinero es una herramienta que utiliza el banco en su beneficio para conseguir más beneficios y por tanto es normal que a ti te retribuyan de alguna manera. Entonces, ¿esto de tener dinero en el banco es una buena inversión? Bueno, ahí no sé qué decirte, porque realmente ese dinero que debes tener en el banco no es inversión, es ahorro, que puede parecer lo mismo, pero son cosas un poco diferentes. El ahorro es ese dinero que guardas por si pasa cualquier cosa negativa en tu vida, por si pues tienes un gasto imprevisto, por si te pasa alguna situación de que, no sé, se te rompe el coche, la lavadora, la vitrocerámica, te pones enfermo y no puedes trabajar, se te pone enfermo algún familiar y quieres cuidarlo en vez de trabajar durante una temporada, bueno, cosas de estas. Situaciones que nos pasan a todos. Antes o después, todos tenemos alguna circunstancia de estas. Pues no sé, que se te estropee la lavadora o que se te estropee el frigorífico. Pues bueno, son cosas que antes o después a todos nos pasan. O que se te pierda el móvil o que se te rompa. Para eso, básicamente, para eso necesitas el ahorro. ¿Y cuánto dinero necesitas tener ahorrado? Bueno, pues aquí también al final depende de muchas circunstancias. Se suele recomendar tener entre 3 y 6 meses de tus gastos. ¿Que gastas 1.000 euros al mes? Pues debes tener entre 3 y 6.000 euros ahorrados. Entre 3 y 6.000 euros en el banco, ahí parados, sin hacer nada, y sin hacer nada, por lo menos era hasta ahora, que si no, a partir de ahora, pues sí te pueden o te deberían estar dando un pequeño interés o no tan pequeño. Pero como digo, esa cantidad depende un poco de tus circunstancias personales. No es lo mismo que seas funcionario, que tengas la vivienda ya pagada y no tengas hijos, que estés un poco en el otro extremo, que tengas un trabajo temporal, que no sabes si el mes siguiente vas a seguir trabajando o no, si tienes hijos, si todavía no tienes la vivienda pagada o vives de alquiler, pues igual deberías tener más ahorros que una persona con una situación bastante más estable. Y si tienes más dinero o estás ahorrando más dinero y lo quieres incrementar a esa cantidad que ya tienes ahorrada, pues es algo que en principio no deberías hacer. Porque ese dinero, lo más sensato, lo propio, es que lo dediques a inversión, a meterlo en algún producto para que tu dinero crezca y crezca y crezca. Porque el dinero en el ahorro, bueno, pues sí, puede crecer un poco, pero su finalidad no es exactamente esa. Que está muy bien todos esos intereses, pero su finalidad es protegerte. Es como tener un escudo frente a imprevistos. En cambio, el dinero de la inversión, el dinero que estás invirtiendo,
es para crecer financieramente, para crecer económicamente, para darle un mejor futuro a tus descendientes o simplemente para protegerte en el futuro cuando te jubiles o cuando pasen muchos años y ese dinero que has apartado, que has metido en otro producto, recuperarlo con otra finalidad. Y ya voy llegando un poco a las conclusiones. Simplemente quédate que es muy importante que tengas algo de dinero ahorrado y que a día de hoy ese dinero te debería estar ya dando algún tipo de interés. Te deberían ya estar pagando por él. Y si tu banco no lo hace, pues igual es el momento de buscar otro banco. Que a día de hoy lo más normal es que te den dinero por tener una cuenta, por tener dinero ahorrado y no lo que estaba pasando hasta ahora, que tenías que pagar comisiones y más comisiones. A día de hoy, a principios de abril, de hecho estoy grabando esto el martes 11 de abril, los bancos ya nos deberían estar pagando cerca de un 3% por el dinero que tenemos ahí acumulado, o un poco menos, pero que sí que empecé a ver algunos productos que estuvieran cerca de ese 3%, cuando la realidad es que las cuentas remuneradas, las cuentas de ahorro, nos están dando, en el mejor de los casos, un 1%. Hay alguna institución, hay algún banco que nos da un poco más, pero en torno al 1, al 2% en el mejor de los casos. Y como te he dicho antes, si tu banco no te da nada por el dinero ese que tienes ahí guardado, pues igual es el momento de cambiar. Y si no sabes a qué banco cambiar o qué banco está dando las mejores condiciones, con una simple búsqueda en internet los podrás encontrar. Y si no, me escribes, o si formas parte de la comunidad de Quiero Ser Rico, la membresía, que son 10 euros al mes, lo preguntas en el grupo de Telegram, que ahí casi todos los meses actualizamos y comentamos cuáles son los bancos que dan más rentabilidad por tus ahorros. Y dicho todo esto, solo me queda despedirme. Recuerda que si quieres recibir más información de finanzas personales, no olvides anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico en quieroserrico.com/lista, y ahí, como he dicho antes, recibirás mucha más información, muchos más consejos de finanzas personales que yo creo que no te deberías perder. Y con esto ya te quedan los deberes para este fin de semana. Venga, nos escuchamos la semana que viene. Que tengas un maravilloso día.